Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Estamos al aire. Estamos al aire con Araceli Leuquén. No es que no me olvido su nombre. De acuerdo con lo oscuro, mira. Estamos oscuros, nos pusimos ¿Estamos de un acuerdo. poco oscuros? No. Sí, ahí nos vamos a No, arreglar. no, la ropa. De no, ropa oscura. No, nosotros. Oscuras. Claro. Oye, ¿cómo está don Nos Javier? Bien, aquí estamos. ¿Cómo han Bien, estado los viajes? ¿Cómo están los cambios de hora? Porque usted viene a una hora y llega a otra hora acá. ¿Qué ha significado eso? eso? Me está complicando el cambio de horario. ¿Ah? Me está complicando el cambio de horario, sí, pero supongo que es normal. Pero Es ¿cuál raro. es la diferencia? Ustedes tienen menos horas en Santiago. Claro, pues allá es una menos. 8:30 Claro. de acá en la mañana, 7:30 de allá. A ver, vamos Pero a como es buscar- constante... Faltan luces todavía. Constante... Ah, era verdad. No Claro. era solo que estábamos oscuros. Ya, ahora sí. Faltaban las luces. Entonces, ahí está. Lo que pasa, como es constante, el cuerpo le cuesta acostumbrarse, pero detalles ¿Tú estás en Valparaíso o en Santiago? en ambos lugares, Porque dependiendo. salir en la tarde a Santiago y Sí, dormir allá y el otro día venirse para acá. pero todas las semanas acá igual. Pero la gente le está sacando el cuerpo a quedarse tarde en Santiago. Parece que el ambiente no está muy bueno. ¿Cómo ve? O sea, ¿ha salido en las noches? El ambiente en Santiago, chuta. Yo tengo la impresión, a mí me pasa con Santiago en general, que yo no tuve nunca un episodio complicado. Yo estuve estudiando varios años en Santiago y nunca vi un episodio complejo en términos... Y yo me movía en sectores igual súper populares, entonces como que no siento una percepción tan compleja desde el punto de vista de la delincuencia y todo lo que de alguna manera se habla. Yo creo que nosotros igual tenemos como provincianos una vista que es bastante compleja, que es la vista que nos muestra la comunicación, ¿cierto? Constantemente estos episodios en general de las noticias que parte importante del segmento se lo atribuyen, digamos, a estos episodios. Entonces, pero en mi experiencia no tengo esa experiencia, estimado Rocco. ¿Y usted, Araceli, cómo está? Cuéntenos, pues ahí está su cámara, siempre de frente a las cámaras ahí. Muy bien, le enviaron saludos, don Rocco, Eric, del Taller Social y Cultural Quinta Burgos. Estuve allí hace poquito con los dirigentes, con la organización. Así es que, bueno, bonito para terminar un día viernes, una semana con ¿Y qué personas. andaba haciendo No por para ahí? la pues? Araceli. ¿No? ¿Qué andaba ¿Qué haciendo? andará haciendo? ¿Andaba politiqueando o andaba Para haciendo? nada, Ah, para cuéntenos, pues cuéntenos. No, estamos tratando de llevar el tema, la problemática cáncer a todos los espacios, salir a las organizaciones sociales, no solo oncológicas, construir la salud pública desde la comunidad y desde la sociedad civil. Yo creo que ahí hay un desafío bien importante, especialmente en estos tiempos. Así que hay que hacer estas actividades con gente informativa, conversar con las personas. ¿Cuál es el mensaje que puede aprovechar el bueno. espacio para que la gente esté al tanto de este tema oncológico? Sí, bueno, el 16 de abril se estableció el decreto de alerta sanitaria oncológica, alerta sanitaria por cáncer, es decir, hoy día el país tiene una emergencia por cáncer y el gobierno impulsado justamente se estableció este decreto desde la Contraloría General de la República desde el 16 de abril. Desde el 16 de abril se estableció esta alerta oncológica. Yo sé que muchas personas que nos ven y que nos escuchan han escuchado hablar de aquello. Esto no es solamente el decreto, un titular rimbombante, es un decreto que es una medida administrativa que lo que busca es que 33.000 pacientes salgan de la lista de espera oncológica en el marco de un plazo que es de 90 días y desde ahí son contactados en el marco de estos 90 días para iniciar sus procesos de tratamientos diagnósticos o tratamientos de algún tipo por un eventual diagnóstico o sospecha por cáncer. Así que es una medida que además viene de la mano con recursos económicos, con recursos profesionales, la contratación, por ejemplo, de personal adicional en el marco del Código Sanitario. Hartas cosas bien buenas y positivas trae este decreto porque se ha entendido que el cáncer se tiene que abordar como una problemática de salud con sentido de urgencia.
Esto es una emergencia y esto no se aborda solo desde el sector salud, se tiene que abordar con la comunidad organizada, con la sociedad civil. Yo sé que muchas veces hay harta resistencia respecto a hablar de sociedad civil, pero las cosas, el desarrollo de la oncología, al menos en esta región, ha dependido siempre de la comunidad organizada, de los pacientes oncológicos, de los familiares. Tener una nueva unidad oncológica en el ex Hotel Los Ñires, eso fue gracias al trabajo de las organizaciones, y que mañana tengamos un centro oncológico modular nuevo también va a ser porque el corazón de ese proyecto son las organizaciones oncológicas. Así que hay que trabajar con la gente. ¿Has sabido algo tú? Yo, aparte de estar enterada por la misma Araceli, creo también relevante que me parece que hay un espacio en general, que es un espacio más, yo diría desde el Ejecutivo entendido como gobierno, desde el Legislativo también en términos normativos, que creo que es una temática que hay que abordarla en la profundidad necesaria. Creo que hay mucha gente, me pasa que siento que el cáncer en general es algo que está mucho más inserto en nuestra vida cotidiana que lo que creemos, en términos de el vecino del barrio, el familiar. Entonces, creo efectivamente que me parece que se tomen finalmente medidas en sentido de urgencia, que ahí considero que la palabra urgencia podría estar bien utilizada, para no entrar en lo demás. Creo que es relevante, abordarlo como una problemática más de fondo. A mí me tocó la mala suerte, diría yo, de tener un compañero de trabajo que le dio cáncer, que al último tiempo su esposa pidió que ya no lo viéramos ya, que no fuéramos porque no era bueno para él, que nos acercáramos. ¿Cuáles son las edades más o menos que más afectan también? De repente veo a niños, todo esto. ¿Cómo está esa situación? Es bueno que nos dé a conocer tú. Mire, de la organización que vine quedaron bastante conmovidas con el tema. Esta es una realidad de la que nadie está al margen. Y además que yo creo, y lo hemos conversado mucho con Eric, con todos los parlamentarios, que hay una causa apoyada muy transversalmente, y lo tengo que decir también, porque esto no distingue ni credo religioso, ni diferencias políticas, y tampoco socioeconómicas. Muchas veces hoy día llegar tarde con un diagnóstico no significa que por mayores recursos económicos esa persona va a salvar su vida. Entonces aquí el tema de la prevención es determinante, y a mí me preocupa muchísimo ver que hay pacientes oncológicas de 18 años, de 22 años, con cánceres mamarios bastante agresivos. Hoy día ya creo que el mensaje respecto a prevención para nada es después de los 40 años, muy especialmente en mujeres, mamografías y ecomamarias. Hoy día la prevención tiene que estar en todos los hogares y en todas las edades. Hay incluso una realidad muy invisibilizada que tiene que ver con el cáncer infantil, porque no existen en la región de Aysén tratamientos infantiles oncológicos. Nosotros estamos muy en pañales respecto a aquello, y a finales del año pasado más de 40 niños habían sido derivados hacia otros lugares del país, especialmente a Valdivia, para tener tratamientos infantiles oncológicos, niños con leucemia y con otros diagnósticos, niños de nuestra región, y eso es lo que nos tiene que doler, porque yo considero que al menos es inmoral que no sepamos quiénes son esos niños y que no sepamos si llegan vivos o si llegan muertos. Y eso es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo como región, y el Estado se tiene que hacer cargo. En Valdivia, por ejemplo, hay una organización que se llama Agrupación Oncosur, y que es la responsable durante la estadía de nuestros niños y de sus familiares de apoyarlos económicamente, apoyarlos anímicamente, emocionalmente, desde una canasta familiar hasta un pañal. Y no puede ser que nosotros, que somos de la región, estemos al margen de lo que significa que estos niños y sus familias estén sufriendo fuera. Yo creo que junto con la mochila del diagnóstico, que ya es una mochila pesada para quien le diagnostican un cáncer, es mucho más difícil, y por eso se vive distinto el cáncer en Aysén. Agréguele la mochila del desarraigo. Hoy día quien se tiene que hacer una radioterapia tiene que trasladarse a Valdivia, hacia otro lugar, y vivir el cáncer en soledad. Y eso, la verdad es que es muy duro. ¿Y cómo se detecta? ¿Acá hay equipamiento para detectar todo esto? Hoy día en la región, por ejemplo, una persona con una eventual sospecha por cáncer puede realizarse un escáner, una resonancia magnética, pero existen exámenes nucleares que son muy acuciosos, muy rigurosos, y que lamentablemente no se realizan acá en la región, como los PET.
Cuando un paciente tiene que ir por un seguimiento por cáncer o por una sospecha por cáncer, tiene que trasladarse a Santiago o hacia otro lugar a realizarse el famoso PET, que es una medida de seguimiento que tienen los pacientes para ver en qué situación se encuentra, en qué estado se encuentra el cáncer o si tienen eventualmente un diagnóstico. Entonces, esta prestación, por ejemplo, que son los exámenes nucleares, radioterapia y exámenes nucleares están considerados y garantizados ya en el proyecto de normalización del nuevo Hospital Regional de Coyhaique. Por eso todas estas iniciativas y proyectos van de la mano. El proyecto de normalización del Hospital Regional se contempla a 10 años más. Yo no soy tan optimista en eso respecto a lo que pasa con inversiones de este tipo en la región, pero ya, que sean 15 años, en 12 años, en algún minuto va a pasar que en la región ya va a existir una prestación garantizada como lo es la radioterapia y los exámenes nucleares para que las personas no tengan que seguir incurriendo en estos traslados y el sistema público de salud no tenga que seguir incurriendo en este gasto económico de traslado. Un tema no menor para ustedes también, que usted está trabajando directamente con la diputada. Dos cosas que me gustaría señalar, Rocco. Bueno, primero algo que nos toca muy de cerca, una persona que estuvo aquí muchas veces como panelista y entrevistado tuyo particularmente, que es el compañero para nosotros Camilo Escalona, que fue candidato a senador por Aysén, que está en un proceso complejo de cáncer, viviendo eso, haciendo su propia lucha, como dice él. Lo leí anteayer. Así que mi cariño para él, para la gente que es más cercana a nosotros y que sabe que nosotros tenemos un gran afecto por él. Y el segundo tema que creo que es importante resaltar o recalcar, que tiene que ver en realidad con las desigualdades en general que se producen en estos ámbitos. A mí me toca, me complejiza, me es doloroso, digamos, ver situaciones complejas respecto solo por nuestra condición geográfica, por nuestra condición como región, con nuestra condición de aislamiento que tenemos, que finalmente hace que todo esto para nosotros sea mucho más complejo llevarlo adelante como enfermedad. Y lo otro que creo que es profundamente importante y tiene que ver con cuando uno aporta, y esto ya desde el ámbito más político, creo que se han tocado temas sensibles durante el último tiempo, que tienen que ver con estos famosos recortes, ¿cierto?, presupuestarios, que aunque uno no lo quiera visualizar, evidentemente complejizan escenarios de este tipo. En los ámbitos sociales, cuando por ejemplo tú hablas de la alimentación, que es algo que todavía no se descarta, que puede ser o no un enredo, que puede ser una mala interpretación o no, pero cuando tú piensas, por ejemplo, en la alimentación de los niños, niñas y adolescentes nuestros, por ejemplo, estás también pensando en cáncer. Cuando tú hablas de actividad deportiva, también estás pensando en cáncer. Cuando tú hablas de beneficios en general, de características o derechos sociales, siempre estás hablando transversalmente de este tipo de políticas. Entonces, creo que muchas veces nosotros tendemos a que esta discusión la hacemos superflua cuando es bastante más profunda, sobre todo cuando hablamos de apoyo al Estado en estas situaciones que son más de fondo. Sí, y uno observa, y después vamos a ver otros temas, cuando tú hablas de las rebajas de los 3%, del 1%, uno ve también y observa, y le duele el alma, porque hace 2 o 3 días atrás observaba a estos padres que van caminando con sus hijos hasta la capital de Chile. Y van haciendo colecta, y van juntando plata, y van buscando para que su hijo se recupere. Pero los pies ya no les daban, no podían caminar, están acompañados de carabineros, de las comunidades que los salen a acompañar. ¿A qué grado vamos a llegar de repente? ¿A qué medio, si los remedios están inalcanzables en algunos casos? Una señora me decía, necesito comprar un remedio, me sale 92.000 pesos. Y su sueldo no pasaba de 300.000 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? El otro día escuchaba en particular una situación a una persona de la región de Aysén, que tenía una enfermedad, su hijo tenía una enfermedad, estas enfermedades que son denominadas enfermedades raras, ¿no? Raras entre comillas, que porcentualmente se dan en baja tasa en el caso de Aysén, y esta persona estaba luchando porque su hijo se le inyectara una vacuna, no recuerdo la cifra, pero una cifra
inalcanzable como muchas de estas enfermedades raras. Y creo que también ahí hay un espacio que alguien de alguna manera tiene que abordar, porque hemos ido superando ciertas etapas y es un poco, insisto, a lo mejor llevarlo a la más de política pública. Cuando uno logra separar, cuando uno logra avanzar en ciertas etapas como sociedad y nos ponemos de acuerdo con que ciertas cosas sí son derechos sociales y otras no, y ahí está la discusión. Nosotros estamos hoy día muy lejos de llegar, por ejemplo, a soluciones como las que plantea Rocco. O sea, hoy día eso sería una discusión de qué nos estamos preocupando. Estamos preocupando en realidad si estamos defendiendo lo que queremos defender o lo que podemos defender ahora, en vez de preocuparnos a lo mejor de avanzar en otras cosas que siguen siendo grandes temas para muchas personas. Algo más que agregar sobre este tema, porque también quería preguntarle si políticamente, en el caso suyo que fue nombrado en este cargo a nivel nacional y regional, no, me imagino que ya no tiene más dificultades con los sindicatos y con todas estas cosas que estuvo presente en algún momento. La verdad es que me llamaron gremios de la salud para ofrecerme todo su respaldo. Entiendo que hay uno de estos gremios que se encuentra dividido en tres, que es FEMPRUS, y que es muy legítimo también que expresen sus molestias o sus cuestionamientos respecto a mi llegada, pero la verdad es que yo llegué para trabajar y en eso no me perdí por un minuto. Yo, en razón de eso también, la gente, yo no soy de escritorio, yo no soy de computador, y aunque haya mucha resistencia respecto a la problemática del cáncer y vincularla al ámbito de la salud pública y de la comunidad organizada y de la sociedad civil, yo voy a trabajar en torno a toda esa resistencia que existe, porque este mensaje tiene que llegar a la calle, tiene que llegar a los hogares, tiene que llegar a las organizaciones. Y yo estoy un viernes a las 6 de la tarde en una organización oncológica o una organización social, es porque aquí hay una convicción. Y yo creo que también hay que brindar la oportunidad, y con el paso del tiempo las personas que a lo mejor tuvieron algún cuestionamiento conmigo van a entender que yo soy esto. Convicción por lo que hago, amor por mi trabajo, y yo creo que más allá de inspirarme la causa oncológica desde el ámbito político, a mí esto me mueve a modo personal. Y siento que es una causa, todos tenemos una causa en la vida por la cual nos movemos, por las cuales tenemos un sueño. Yo siento que por algún motivo estamos acá. Así es. Caso cerrado, como dicen en el ¿Cuál sería la causa? Me quedé pensando en cuál sería mi causa. Sería la causa? Mi sentido. ¿Por qué pusieron a esta señorita? Claro, mi sentido. No estaba pensando en su causa, ¿cuál es su causa? Claro. ¿Cuál es su causa? Pero todos nos mueve una causa. El propósito. Fíjate que sobre el asunto de las rebajas, hoy día escuchaba al presidente de los profesores que ya no le van a rebajar el 3%, pero le van a rebajar el 1%. Pero me decía, todavía es mucho. Sí, No debería, ¿por qué en la educación causar esto? No solamente que afecta a la infraestructura, que afecta a la alimentación, sino que afecta también la capacidad mental, cómo está el trabajo con los niños. Entonces, él decía que era mucho rebajarle a la educación, como también se le ha rebajado a la salud. O sea, cuando uno discute en general reducciones de presupuesto, que es un poco la debilidad que tiene este gobierno, es discutir en general una política que tiene que ver con las generalidades, ¿cierto? Con no hacer estas diferencias de cosas como este ámbito que recién conversábamos, ¿cierto? Respecto a salud, no hacer distinción. Hablamos siempre del 3, hablamos del 1, hablamos del 4. Finalmente, a qué quiero llegar es que esa distinción de reconocer finalmente que cada realidad, cada sector es más o menos importante, es una ponderación que tiene que hacer desde la lógica política, pero también desde la lógica más yo diría, del sentido común. O sea, en el caso de educación hemos ido avanzando significativamente durante mucho tiempo, pero nos queda un trecho enorme. O sea, cuando uno ya habla en sentido comparado, cuando digo yo, ve realidades que pueden ser similares a la de territorios como los nuestros o países como los nuestros, uno ve que en general falta mucho trecho por avanzar. Y todo aquello se conduce en general a más recursos enfocados en estos ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud,
La seguridad también. Que es el tema principal. En algunos casos la seguridad, bueno, hay algunas encuestas que han salido que reducen ahora que la seguridad pareciera ser que dejó de ser tema, o prontamente va a dejar de ser tema. No lo sé. Pero aquí lo que voy es que, no sé, hoy día vimos declaraciones, esta semana pasada vimos declaraciones, por ejemplo, en ciencia, ¿no? Cuando el presidente señala que a él le parece que los estudios en general que hacen investigadores, que quedan en libros empastados, para no equivocar la frase, pareciera ser no importante. Y parece que en cultura también, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece del todo peligrosa la frase. Me parece peligrosa, me parece además que no va en el sentido más republicano, de que queramos finalmente avanzar en que esto de alguna manera mejore. Es como, frenar la investigación. Es frenar finalmente a la gente que se dedica a aquello, porque cuando yo, por ejemplo, hago una obra de carácter público, cuando yo genero empleabilidad, todo eso detrás tiene una serie de bases, que es una base no solo científica, sino finalmente un montón de experiencia que hay en el desarrollo de un ámbito cualquiera, del ámbito del trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que ese ninguneo, en términos más folclóricos, a lo que es investigación y a lo que es desarrollo, a mí me parece que no está en la línea correcta, ¿no? ¿Y su punto de vista con respecto a esto? Bueno, sí, yo escuché las declaraciones del presidente, yo siento que... ¿Para qué vamos a hablar de los humedales, no? Los humedales. Eso es por meme, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo creo que hay muchas cosas que se cuentan y son traducidas al inglés, al español, y se trata de armar un discurso y un mensaje que puede sonar súper chistoso, pero al final del día, claro, a esto hay que ponerle visión de Estado. Y yo creo que todos tienen que contribuir para aquello. Ahora, yo lo que puedo interpretar de lo que se quiere decir, que no debiera ser así. Debe ser claro. Yo claro. Lo que interpreto Sin es que interpretaciones. el Estado de Chile tiene que definir sus prioridades. O sea, cuando estamos hablando de padres que marchan junto a sus hijos enfermos por Chile para ir a buscar un medicamento de alto costo, eso para mí es una prioridad respecto a la cultura. No digo que la cultura no es importante, obvia y naturalmente que sí, pero un Estado eficiente tiene que tener prioridades. Yo siento que detrás de un mensaje que muchas veces puede haber sido desafortunado, los que estamos al menos en política todos sabemos lo que se quiso decir. Hay que mantener los equilibrios, sí. Todo lo que se quiso decir. Pero obviamente yo siento que hay cosas que no voy a quedar al margen de la autocrítica que uno hace también respecto a cómo estamos comunicando las cosas. Yo siento que por eso es tan importante que muchas veces el presidente de la República no sea el vocero de todo. Yo creo que aquí hay ministros que obviamente hoy día están en un lugar al que llegaron por primera vez y que les falta mucha experiencia. Y también hay que brindarles la oportunidad para que recopilen esa experiencia, pero en momentos como este, tal vez no es un momento para venir a aprender, es un momento para venir a aplicar conocimiento. Y en razón de eso también lo quiero decir, no es una coincidencia de que los ministros mejor evaluados del gobierno hoy día sean personas que tienen una historia política, que tienen además una capacidad para comunicar lo que el gobierno quiere hacer, como lo es el caso del ministro García Rubinotti y el ministro Alvarado. Pero yo siento que hay una falencia importante en cómo estamos comunicando lo que queremos decir desde el gobierno. Sí, pero hay bastante, con respecto a los ministros, hay bastantes posiciones. Con Iván Poduje, por ejemplo, la comunidad le dice que tiene un 77% de aprobación, otros menos. Pero ahora, ¿quién arma esos sondeos? ¿A quién representa? Lo importante es quién hace la pega. O sea, y en 58 días podremos saber quién la hizo y quién no la hizo, porque a mí Pero es que hay un ataque permanente al hay gobierno harto de anterior. performance. O sea, yo creo que quedó muy claro que aquí, perdón la vulgaridad con la que me voy a dirigir, pero el discurso choro no es el más importante. Aquí lo relevante es el resultado.
es que las personas marquen una diferencia respecto a que este gobierno es mejor y el anterior no lo fue tanto. Y para eso yo no creo que sea suficiente que hayan pasado 58 días. Yo creo que el ministro de Vivienda le queda un largo camino por demostrar efectivamente si va a hacer una buena gestión o no la va a hacer. Yo creo que sí, y muchos creen que sí. Es una cartera además muy compleja, pero no creo que la buena evaluación esté dada por quien sea el que tiene más carácter, más personalidad o tenga las frases más choras del día. Yo creo que a esto hay que ponerle también un poco de mesura, porque es lo que necesita el país en torno a lo que va o está pasando con el país. Que no, en lo económico estamos viviendo situaciones complejas. Yo creo que han habido cosas que han sido obviamente torpezas políticas y han sido reconocidas por el propio gobierno. Las declaraciones o las publicaciones del Ministerio de Seguridad Pública en su minuto. Y eso tiene que ver justamente con que, guste o no guste, la política es un oficio. Esto no se aprende en la universidad o tomando un libro, vamos a hacer política y me hago político en 2 días. Esto, como ser papá. O sea, aquí tiene que haber experiencia. Pero siempre los gobiernos, en una primera etapa, han cometido justamente equivocaciones respecto a determinados nombramientos. Por ejemplo, ha pasado con el gobierno de Gabriel Boric, pasó con el gobierno del presidente Piñera. Ya lo está haciendo en el relato, ¿no? O sea, quienes hemos estado en política, yo estoy 30 años y he visto muchos gobiernos. Y los 2 gobiernos del presidente Piñera, y el presidente Piñera en su primer gobierno fue a buscar a mucho técnico, a mucho profesional de lindo currículum, muchos egresados de Harvard. ¿Y qué pasó un año después? Tuvo el presidente que entender que el gobierno requiere de énfasis político, de sello político, de ponerle una convicción al relato político, y para eso tuvo que ir a buscar al Parlamento a personas con historia contundente en lo político. Entonces, puede pasar que hoy día, no digo que va a suceder hoy día, va a haber un momento de evaluación, balance, como todos los gobiernos. En 6 meses, en un año, desconozco. Antes o después de la cuenta pública. Pero eso tiene que pasar. Oye, Rocco, solo que no quiero dejar pasar algo, porque la comparación me pareció compleja, la comparación cultura-salud, porque es una comparación que para mí es bastante extrema. O cultura-ciencia, ¿no? Claro, como en general, la comparación que hizo Araceli respecto a las enfermedades, cuál es la prioridad finalmente que pone el énfasis que pone el gobierno. ¿Y por qué me resulta relevante? Porque creo que la cultura en general es una muy dogmático muchas veces del sector que representa Araceli y de la derecha en general, este ninguneo constante finalmente a lo que es ese espacio, y un espacio que para mí en general retribuye de una manera significativa en que esto otro, que tiene que ver más con la salud, con el desarrollo más personal o el crecimiento propio de nuestra gente, o los problemas en general que se abordan a través de espacios de mucha presión, procesos muy complejos de estrés, etcétera. Muchas veces la cultura es la parte que te permite a ti salir de ese proceso y no generar importante, por ejemplo, enfermedades. Lo asocio a ese argumento para no dar varios argumentos más de la importancia finalmente que tienen esos espacios. Claro que sin ir más lejos, si nosotros nos vamos a la parte alta donde se hicieron estas actividades de la municipalidad, donde fue mucha gente, esos espacios son necesarios para la mentalidad, para la recreación, Bueno, hay una mezcla entre cultura, fomento, hay mucho. Claro, entonces no se puede generar esto más importante, la salud, o que la señora no tiene leña, o que no tiene cómo comprar el remedio. Escuchaba, por ejemplo, una intervención en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se está viendo el proyecto de los súper ricos, de reconstrucción, o como se le quiera denominar, depende de quién le preguntes. Y había una persona que interviene respecto a la eliminación, por ejemplo, de todas las oficinas regionales respecto a temas de género, ¿cierto? Señala que eso es un gasto ineficiente. Entonces estamos entrando en una cosa que la ineficiencia se asocia finalmente a luchas, a demandas y a derechos que ha costado mucho tiempo conseguir. Uno de los ejemplos es el CENSE. El CENSE, por ejemplo, que es un gran tema. 50 años que tiene el CENSE y que hoy día a lo mejor
habrá que reestudiarlo, considerarlo, pero eliminarlo y dejarlo todo justamente en capacitación a los empresarios. Tengo mis dudas. ¿Qué opinas tú de eso? Yo al menos quiero volver a retomar lo que planteé, para que quede muy claro. No digo que la cultura, el apoyo a la cultura y las artes no debiera existir. ¿Quién podría decir algo así? Obviamente que es necesario. Yo estaba mirando aquí, ¿qué es cultura? De repente uno me tonto, no sé. La cultura es el conjunto de costumbres, valores, creencias, conocimientos y expresiones artísticas, el idioma, la música, las tradiciones, la comida, las celebraciones, las formas de relacionarse, el arte. Obviamente, de per se se entiende que somos parte de un ámbito cultural. Lo que uno cuestiona desde la mirada más ciudadana, porque aquí tampoco seamos ingenuos respecto a qué sectores políticos están más vinculados a la institucionalidad de la cultura, a la institucionalidad que administra los fondos vinculados a cultura. Y aquí había una crítica permanente respecto, por ejemplo, a quiénes son las organizaciones y fundaciones que tienen acceso a fondos que vienen a fortalecer el desarrollo de la cultura. Y que se lo ganan todos los años. Sí, pues. Entonces, actores de izquierda, fundaciones vinculadas a la izquierda, no, pues no, la prioridad no es la actividad en la población, en el sector alto, no nos equivoquemos, no somos tan ingenuos. Entonces, no digo que la cultura no sea importante, pero tiene que ser bien administrada. Y a mi juicio, desde los ciudadanos, la cultura no ha sido un valor institucionalmente bien administrado desde el Estado. Muy especialmente, y lo tengo que decir, no sé cómo lo va a hacer este gobierno. Ya lleva 58 días. Pero yo al menos tengo una opinión bastante crítica respecto a lo que ha significado la cultura, su vinculación con la izquierda, y cómo casualmente el acceso a los fondos públicos del Ministerio de Cultura no son organizaciones de derecha, y no porque la derecha no desarrolle cultura en determinados espacios y en determinados ámbitos, eso está muy lejos de ser verdad. Pero obviamente son cosas que nadie se atreve a decir porque no digan que la cultura no es importante. A nosotros nos parece importante la cultura. Pero creo que un Estado eficiente tiene que tener prioridades y yo en eso no tengo ninguna duda. O sea, le aseguro, tal vez es muy chabacana o muy exagerada la comparación, pero sí hay prioridades, así como en una casa el Estado también tiene que tener prioridades. En una casa, la prioridad es comer o ir al cine. Ya. O sea, quienes administran recursos, estoy pasando desde lo más micro a lo más grande, el Estado también tiene que tener un criterio. Y eso es lo que hoy día yo interpreto respecto a la revisión que se está haciendo respecto a distintos ámbitos en distintas partidas presupuestarias, donde se le dice a la señora, oiga, le van a quitar los ajuares. Lo que se está haciendo, a mi juicio, por lo que he visto, leído y escuchado, es hacer revisión de determinadas partidas presupuestarias hoy día en un contexto nacional donde la natalidad ha bajado gradualmente, donde hay pocos niños naciendo. O sea, al menos, señor Estado, si nacen 800 niños no vaya a comprar 1.500 ajuares, porque eso no tiene nada que ver con ser eficiente con el Estado, ni con los recursos públicos del Estado. Lo que se está haciendo es una revisión de si nacen 400 niños, compremos 400 ajuares. Entonces, lo traduzco en simple para que se entienda que toda esta crítica política muy rimbombante, aquí les quieren quitar los beneficios, es finalmente una campaña del terror a la cual está muy acostumbrada la izquierda cuando llegan los gobiernos de derecha, pero yo creo que hoy día hay que brindar, después de 58 días, la oportunidad respecto a cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos en los distintos ámbitos. El presidente Kast ha sido categórico, claro y firme, no se van a eliminar los beneficios sociales. Pero también es cierto que, a diferencia de lo que hizo el gobierno de Gabriel Boric, hoy día el gasto en torno a distintos presupuestos tiene que ser más eficiente. ¿Y qué dice la izquierda? Harto dice, porque se arman aquí cositas que... Primero partimos de una premisa que es falsa. O sea, primero partimos de la premisa de que Chile es un Estado, un país en crisis, que el gobierno actual que recibió José Antonio Kast es un gobierno que se caía a pedazos. Entonces, yo creo que la gente en general ha ponderado en este poquito tiempo que primero, eso es una falacia, no es real. Partiendo de aquello, después nos hablan de la eficiencia del Estado. Yo no tengo problema si en general la eficiencia del Estado es uno que lo persigue desde la casa, lo persigue desde cuando quiere construir, desde cuando quiere comprar algo, de cuando proyecta su gasto mensual. La eficiencia en general la gente la tiene muy clara. Hay gente que le cuesta evidentemente mucho más que a otros, pero la tiene muy clara.
Ahora, que un Estado sea más o menos eficiente, evidentemente uno va a promover que el Estado sea más eficiente. Ahora, entrar a discutir que los culpables de esa eficiencia son los de izquierda, son los de derecha, o los que han administrado, o los que han dejado de administrar, yo te doy dos ejemplos. O sea, si tú dices que eres el referente en eficiencia, yo no me pego una cena en Palacio de la Moneda gastando los recursos. ¿Cuántos recursos gastamos? Y me gastamos? vas a decir que el presidente Boric no lo hizo en Cerro Castillo. 70 y tantos millones en una cena. O yo no invito a mis amigos, o yo no celebro el día posterior finalmente que fui electo como presidente como si fuera mi casa. Oye, no es mi casa, entonces, es que no es mi casa. Perdón. No es mi casa, pero déjame terminar el argumento. Entonces, yo creo sinceramente que si vamos a llegar al argumento falaz de entender una especie de lo mismo que criticaban ustedes, una especie de superioridad moral respecto a que ustedes tienen la receta de la eficiencia del Estado en Chile, no es posible. No es posible, además, con lo que presentan como proyecto de reconstrucción. Porque si vamos a entrar en esa discusión, en la discusión del proyecto de reconstrucción, imagínate, o sea, es un proyecto aberrante que le va a causar daño, pero significativo a la gente más pobre. Ese es el proyecto de reconstrucción que está presentando el presidente. Está beneficiando en absolutamente todo el proyecto al 1% de las personas. Mientras el 99% va a quedar mirando. ¿Qué significa eso de la inviolabilidad, por ejemplo? A alguien en nosotros mismos, de la gente, de la población, le pueden dar 25 años para probar si su negocio le va bien o no le va bien. Y en 25 años más conversamos. Por ejemplo, o le dicen, mire, ¿sabes qué? Le voy a prestar esta platita que está aquí. Vea usted cómo la administra y después de administrarla va para allá y en 25 años más conversamos. Y si no quiere, no la invierte, pues en 25 años tampoco va a pasar. Pongámonos inquietos, a ver qué dice Araceli. Entonces, yo solamente quiero primero, dos argumentos. Primer argumento, ponernos en esta cúspide respecto a la eficiencia. Yo diría que no sé, los intelectuales políticos fueron ustedes. Ejemplos en 50 días, ejemplos tienes muchos para decir que no son los padres de la eficiencia. En segundo término, dicen proteger supuestamente a la clase trabajadora, clase que no protegen en nada porque benefician en el 1% en el proyecto que presentan. Evidentemente los únicos beneficiados son ese 1%. Y yo de verdad que hay cosas que no logro entender. No puede ser tan terco este gobierno, pero que no puede ser tan terco que todo el mundo le diga que el proyecto es malo y te siguen diciendo que es bueno. ¿Cómo puedes entender todo eso? Te lo dice la extrema derecha, te lo dicen todos los economistas, te lo dice tu propia gente. Te lo dice yo creo que lo único que falta es que ahora los propios ministros empiecen a decir, ¿sabes qué? Me parece que la cosa no anda tan bien. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí, puedes dar Ustedes todo el ejemplo que quieras. Fueron igual de tosudos respecto a lo que tú argumentas. ¿Cuánto se demoró en la última? Comparación. Chile les dijo 3 veces, rechazamos la nueva Constitución. Y este sector tosudo insistió 1, 2, 3 veces, pese al rechazo mayoritario y amplio de la ciudadanía respecto a levantar un nuevo proceso constitucional. Se lo rechazaron 3 veces, se los dijeron por todas partes. No queremos una nueva constitución, no queremos una nueva constitución. Insistieron, y me vienen a hablar a mí, a propósito, de que aquí nadie es más o menos, pero sí no me puedes decir hoy día que ustedes son el ejemplo de la eficiencia cuando fueron los ladrones vinculados al caso Convenio. Fueron a aprovecharse de recursos públicos a los campamentos en Antofagasta, con parlamentarias de tu sector, con gente de tu sector del gobierno de Gabriel Boric, le fueron a robar a la gente que más necesita, que no tiene dónde dormir, a la gente que vive en campamentos. El caso Convenio fue justamente un caso que fue bastante determinante respecto a que el gobierno de Gabriel Boric fue lo menos eficiente y fue lo menos humano, porque por último, roben en otra parte.
Pero no le roben a la gente que más lo necesita, a la gente que tiene más carencias y que tiene más vulnerabilidad social. Entonces, a mí me parece que la comparación odiosa, obviamente, que hacemos muchas veces respecto a quién más, quién menos, yo creo que hay que ponerle un poquito de paño frío y decir que este gobierno, a diferencia del que tú tuviste, lleva 58 Araceli, días. cuando tú la pones, 58 días, cuando Eric, 58 la que días. se puso en la cúspide fuiste tú. Entonces el debate va alzándose, ¿cierto? Va incrementándose, Estamos va muy poniendo lejos otros de estar en valores. la cúspide, Cuando Eric, usted se ninguna pone en la idea. cúspide y dice que su Eso lo gobierno... hizo el Frente Amplio, su eso lo gobierno- dijo Giorgio Jackson, su gobierno eso lo es dijo eficiente. tu ministro de Desarrollo Su Social. gobierno Dijeron no es que eficiente. eran Su absolutamente gobierno no es superiores eficiente. intelectualmente. El Frente Amplio tenía una intelectualidad y una superioridad moral de otro nivel. Eso no soy yo la que se pone en la cúspide. La gente lo vio y escuchó estás- a esos Araceli, personeros tú lo pusiste del en tu gobierno de propio Gabriel gobierno. Boric, a esos personajes se los escuchó. En tu propio La gobierno. frase salió de Tu pro- boca tu de propio aquellos gobierno. ministros del gobierno de Gabriel Boric. propio Personas a las gobierno. cuales además conocí en el Parlamento y que de verdad son personas que no caminaban, eran personas que levitaban. Oye, por otro lado, la gente lo escucha, no, a nosotros yo también me transformo. Igual me sumo, el tercer panelista, No, yo no soy el tercer panelista, yo estoy aquí para ver, porque hoy día justamente la Comisión de Hacienda de la Cámara de cierta manera dio luz verde ya a este plan de reconstrucción. Mira, ahí te doy un ejemplo, Rocco, mira, sí. es tanto sube este gobierno. La ley que perdió, que yo creo que es una de las grandes derrotas que tuvo el gobierno, mi gobierno, el gobierno pasado, que tiene que ver con la ley, con una ley que evidentemente era una reforma financiera, ¿no? Tributaria, que esto también lo es, obviamente que la disfrazan, estas cosas que hacen finalmente para vender algo que no es. Entonces, ese gobierno se demoró en la Comisión de Hacienda, en un trámite, algo de 70 días. Se escucharon a todos los actores, cada vez que pedían estirar, se estiraba, se invitó a todo el mundo. Resulta que ahora, teniendo la mayoría, ojo, teniendo esta misma situación, el gobierno pasado, se escuchó a todo el mundo, se hizo todo lo que tenía que hacerse. Y este gobierno, ¿cuánto ha pasado? 3 semanas, 4 semanas, no recuerdo más. Invita en el día de ayer, a votar. A votar. Pero en la Comisión de Hacienda. A votar. En la Comisión de Hacienda, pero a votar. Sí. Votemos. Ya. Perfecto, pero todas las personas que quedan por exponer respecto al proyecto, por ejemplo, que un listado grande de personas que nos puso respecto al proyecto. Quedaron palabras por miles, ¿no? Vueltas por miles, Repetitivas. bastante más diálogo. Pero la mira, votación fue a favor de la derecha. pero fue a favor de la derecha, pero ¿qué quiero llegar? un espacio democrático, ¿A te qué cuento. quiero llegar con esto? Sí, democrático, pero cuando el Sí. presidente dice vamos a votar, no, pero yo necesito decirle algo, presidente. En no, razón de vamos a algo votar. sale electo presidente de la Vamos a Comisión. votar, pero Sus mismos pares votaron por las él. actitudes, Araceli, El reglamento lo establece. las actitudes que toma en general este gobierno y que está tomando este gobierno de apurar esto a tranco firme, es una actitud autoritaria, por donde tú la mires, porque si yo a ti te preto un micrófono y te digo que tú no puedes hablar, eso es autoritario. Y esa actitud que toma el presidente de la Cámara, de la Comisión de Diputados, o sea, de Hacienda, es una actitud repetitiva. Lo hizo por lo menos 20 veces. O sea, a mí me parece. Imagínate, Rocco, usted que es consejero. Manucheri ¿Qué pasaría si yo le digo, no, usted no puede hablar? Mañucheri, por favor. Usted no puede hablar. Usted tampoco puede hablar. Pero ¿no? si no pertenezco a la comisión y el presidente dice que no. Claro, ¿Sabe lo que pero no es pasa? solo No, Manucheri. A lo que voy de fondo, y solo para terminar el argumento, es que si queremos en realidad parlamentar, si queremos en realidad discutir de fondo una ley como esta, evidentemente tienes que darte todo el tiempo para conversarlo. Claro, pero el o sea, rechazo- es lo mínimo que tú crees, a pesar de que tengáis los votos, a pesar de, por ejemplo, que aquí ustedes estuvieran los dos de acuerdo, yo estoy, oye, escuchémonos. po. Sí, lógico. Sí, Pero hay que es lo dejar mínimo. claro que fue el rechazo de la izquierda más la democracia cristiana y la abstención del PDG. Ahora- el PDG está en una situación bastante incómoda. ahí ya, Pero lo está que pasa es jugando. que el gobierno actual ya cuenta con los 78 votos, porque tiene 76 más Mulet y Alinco. Son votos que están comprometidos. Entonces, Habría que verlo, veamos cómo se da. ¿Cómo se da? Sí. ¿Cómo ves tú la cosa? ¿En cuánto tiempo más es para
¿La próxima semana? Esto debiera, no, ¿Mayo? esto debiera votarse, yo creo que en 2 semanas más. ¿Por qué? Porque hay una cuando ingresa un proyecto, solo para la gente que no lo sepa, ingresa un proyecto, se deriva a ciertas comisiones de acuerdo al espíritu del proyecto. Y esto fue dividido a 3 comisiones. Hacienda, como comisión principal, Agricultura y Trabajo. Entonces, saliendo de Hacienda, que debiera salir esta semana, o sea, Ya fue, ya votó, ¿cierto? Estoy poniéndome Fue a en el favor caso de la derecha. Claro, pasa por Agricultura y por Trabajo. Y el Entonces PDG estamos hablando de unas 3 semanas más. Y el PDG está intentando subir el precio. ¿No? La política. ¿Qué piensas tú? Todo lo más parecido a la política. No, bueno, yo creo que más allá de lo que piense, lo que diga Eric, no comparto para nada su apreciación. Obviamente nunca vamos a llegar a estar de acuerdo en esto. De eso se trata, Pero porque sí, si no habría traído todos del mismo partido. Pero sí creo que es importante algo que se posterga mucho y que tiene que ver con que los reglamentos en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, tienen que ser actualizados. Hay un reglamento obsoleto donde hay comisiones. Puedo no compartir lo que plantea Eric, pero sí creo que el hecho de establecerse un tiempo determinado de 45 minutos solamente o de 1 hora con una postergación de 15 minutos más, o sea, el reglamento así lo establece y un reglamento que además se vota en las mismas comisiones de régimen interno del Congreso. Entonces ahí yo un poco, no sé, el mensaje o la invitación como ciudadana a esta altura es que también los parlamentarios hagan un esfuerzo por mejorar o modificar esos reglamentos que no tienen nada que ver con el reglamento que se aplicaba, no sé, hace 20 o 30 años atrás, o cuando en el 91 teníamos estos viejos estandartes que conversaban y llegaban rápidamente a acuerdos. Hoy día el sistema parlamentario cambió, entonces en esa lógica, obvio, es el espacio para el diálogo, y si eso requiere de 2 horas, ahora también digamos las cosas, muy claritas. Aquí hablan todos y hablan lo mismo. Hablan los de izquierda, el mismo discurso. Hablan los de derecha, el mismo discurso. Entonces yo creo que al final el reglamento está dado también un poco para hacer la cosita un poquito más práctica, porque podrían estar 8, 10 horas y no llegar tampoco a acuerdo. Pero en razón de algo se elige también un presidente de comisión. Y ese presidente de comisión es elegido por sus pares. Y yo me imagino que si yo voto por Juanito Pérez, de diputado, senador conoceré que Juanito Pérez o es tolerante de o no es acuerdo a la tolerante. mayoría de la bancada. Por la mayoría. Bueno, por algo se ganan las urnas, po. Sí, sí. Nada más. Y también se pierde. Siempre. Ah. Por eso hay que andar con cuidado. Sí, pues. Oye, y esto de eliminar el CENSE, la Comisión de Verdad y Niñez, el INJUV, ¿se complementa con la realidad? Está metiendo más pelo a la sopa. Sí. Mira, Estoy ahí, tratando de bajarle los pelos a la sopa. Pero si el INJUV no estaba ni funcionando. ¿Cuánto tiempo estuvieron movilizados y suspendidos en su función? ¿Usted fue alguna vez presidente? ¿El INJUV? INJUV? ¿Sí? No. mira, a mí me pasa que 50 años puede ser. el INJUV, por ejemplo, es un buen ejemplo finalmente cómo la política pública va adquiriendo tenores complejos cuando el Estado en general no avanza con un sentido claro. El INJUV tuvo muchos inconvenientes en la época de los 90, no sé si recuerdan ustedes, inconvenientes yo diría graves, y ahí bueno, cada uno se hace cargo de lo que es, y en esa época del 90 se hicieron varias reformas, y esas reformas hicieron que el INJUV pasara de un organismo bastante más complejo a un organismo pequeño con mucho control. Y hubo no sé si yo creo a finales de los 2000, puede ser 97, 98, hubo un gran apoyo del ¿cómo se llama?, del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas. Y el PNUD inyectaba muchos recursos al INJUV. Entonces, tú te preguntas, desde el año 90 y tanto a la fecha, finalmente con recursos importantes del PNUD en esto, cuánto hemos avanzado finalmente en lo que se determinó en esa época. Y yo creo que no hemos avanzado lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que finalmente uno espera? Es que el Estado deje de mirar al INJUV en este caso como algo poco significativo, y que el Estado, al contrario de lo que hace ahora, ¿cierto?, que es rebajar presupuesto, se preocupe desde el fondo de lo que es la política finalmente de la juventud, y creo que ahí
ahí cuando tú te preocupas del fondo, claramente la discusión del presupuesto deja de ser una discusión solo pensada en el sentido que le gusta teóricamente a Araceli respecto a la eficiencia, sino que más bien desde el fondo que hay cosas que cuestan más caro, sí, y que son necesarias, sí, y que son necesarias para nuestros jóvenes, sí, también para nuestras niñeces con esta eliminación del, o sea, con la Comisión Verdad y Niñez que hay muchos, para que la gente sepa, hay mucha gente de esta Comisión Verdad y Niñez que ha ido renunciando a este proceso y que es una comisión muy relevante desde el punto de vista de la política pública, y yo le preguntaría a la gente que está renunciando por qué está renunciando. Y ahí hay mucho tema también de fondo, y creo también que es relevante que lo empecemos a mirar, más. Y por último, el CENSE, ¿qué opinas tú? La eliminación. Yo creo que el CENSE ha venido a fortalecer distintos programas vinculados a distintos ámbitos, pero muy especialmente al ámbito de la mujer. Prodemu junto a CENSE ha trabajado de la mano durante muchos años y yo siento que obviamente tiene que ser corregido en sus lineamientos, en su forma, pero no me corresponde a mí, son decisiones de gobierno al final del día, pero también yo reconozco... ¿Pero si te correspondió todo el rato aquí? ¿Todo el rato te correspondió? ¿Hiciste apreciaciones subjetivas de todo? ¿Y por qué no haces una apreciación del CENSE? Bueno, no te enojes, está bien, entonces voy a hacer una apreciación del CENSE. Lo planteo, ¿no? Está un poco sensible, estás cansado. Bueno, pero aprovechemos el espacio de hablar un poco de lo que... Porque ustedes no tuvieron esa oportunidad de la venida del Presidente de la República. Sí, sí. ¿Ah? ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué te pareció la ministra? Vinieron 3 ministros, vinieron una subsecretaria. Ayer estuvo la ministra de Energía acá, Jimena Rincón, en esta misma mesa. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue la opinión que les quedó? Bueno, yo creo que fue una visita bastante contundente, muy cercana también a la ciudadanía, mucho diálogo social, podría haber sido menos largo, puede haber sido, pero son cosas que obviamente hay que mejorar con el tiempo, pero mucha gente tuvo la oportunidad de estar ahí en contacto con el presidente y eso también fue bastante bonito. Luego de eso también estos anuncios vinculados a la conectividad, donde hay que ver cómo se va desarrollando la gestión, yo creo que son importantes anuncios los que se realizaron en materia de cómo el desarrollo productivo y social de la región de Aysén finalmente está dado, obviamente, por la conectividad de la región, no solo de la región, de la macrozona sur. Y yo creo que esas dos cosas bien destacables, creo que podría haber sido mucho más práctico, tal vez el diálogo social fue muy largo, esas cosas como de forma, obviamente se tienen que corregir en el futuro en una próxima visita, pero yo al menos sentía a la gente bastante satisfecha con esa visita presidencial. Que cuando uno lleva la barra brava, evidentemente lo único que recibe es aplauso. ¿Y ustedes no llevaban barra brava? Sí, seguramente, por eso sí, te lo digo. Por eso. Porque uno se pone en realidad, o sea, intenta objetivizar finalmente. Pero la gente del fondo se acercó al presidente, porque yo personalmente me enfrenté con un grupo de mafiosos que venían con el presidente de la República, que son los guardias y que lo protegen. Una cuestión yo realmente consideré increíble. Sí, yo creo que uno de los errores que he cometido en general en las visitas presidenciales, no hablo solamente de esta, es no entender la Aysén. Sí, creo que hay un problema grave y tiene que ver con el territorio. A mí me pasa, el otro día doy un ejemplo que lo asocio a esto. Javier Olivares, que es parlamentario del PDG, señalaba el por qué no había que hacer una consulta ciudadana en Villa O'Higgins, y lo asoció a la eficiencia del Estado, este mismo discurso, que los recursos públicos. Yo entre mí me decía... Pero que hablemos de gente en serio. Me decía, no, es que no fue solo él, fueron 4 parlamentarios, 2 republicanos, pero lo pongo a Javier Olivares porque Javier Olivares la gente tiende a conocerle, pero también estaba el CAS, no el hijo de CAS, sino el parlamentario de Temuco, que también dijo lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que decían que no podía hacerse una consulta ciudadana del Estado en Villa O'Higgins por todos los recursos públicos que estaban asociados. Y yo decía, ¿cuántas manzanas? Entonces me meto a googlear y cuento las manzanas que hay en O'Higgins. Eran 12 manzanas. 12 manzanas.
12 manzanas. Y yo decía entre mí, esto en general para las comunidades son eventos, Claro. son así como, yo llevo a mi hijo, oye, vamos a ir a votar una consulta ciudadana sobre el aeródromo, es hasta un panorama. A mí me el día. entregaron Entonces, una carta para que yo se la entregué al presidente o a alguien cercano al presidente. Y apenas entré, me quitaron la carta, me preguntaron de todo. Pero estuvo en el gobierno regional también. Sí. Sí, también estuve ahí, yo, Claro, sí, naturalmente. Pero yo me sentí dueño de casa. Le dije, ¿usted sabe con quién está tratando? ¿Y quién es usted? Me dijo. Yo le dije sencillamente, por huevón te voy a dejar metido. y me corrí. La verdad, porque no, es como mucho, Entonces, bueno, pero así es la vida. Pero Bueno, yo pero- a lo que voy es que hay una desconexión natural, hay una desconexión y volvemos a lo mismo, desde la territorialidad, de no conocer la realidad, de conocer, y aprovecho al tiro a decir respecto a la cultura, que acaba de decir quedó la... pegado con lo Quedó pegado. cultural. No, es que Solo eso el eso de ningunear finalmente. No, para nada. Tú lo interpretas poder así. estar, Es para ser poder claro, estar no ser cercano, populista. para poder Yo estar populista no cercano a la cultura, hay que estar en la cultura, hay que estar en el barrio, hay que saber lo que la gente El típico piensa. discurso de Entonces- aquellos que se creen tener la propiedad de la entonces, pobreza, de la cultura, de la guitarra, de la flauta. no tenemos propiedad de nada, no es pero así. lo único que digo es que hay que estar. Yo solo le pido a mi Con sector con que se eso- ponga los con pantalones eso hay para que- defender convicciones frente a estos estigmas que están muy lejos de ser realidad. Entonces, pero bueno, estamos acostumbrados. Acostúmbrese a despedirse también. Me acostumbro. 8:28. Sí. Estamos a punto de, Sí, a hay que ir hay que ir a dos dor- minutos. a dormir. Ah, yo. Usted, Bueno. si quiere, o usted. O usted, es que, Eric, si quieres, tú primero. No, adelante, adelante. Adelante. No, agradecer el espacio, como siempre. Yo creo que, siempre los diálogos regionales tienen un matiz, y ese matiz es la pasión por las convicciones que uno defiende. Y está bien que las defiende sus convicciones Eric, desde este lado defiendo las mías, pero aquí al final del día todos nos conocemos y hay cosas que sí nos unen, así es que agradecer los espacios de conversación. Yo creo que lo que menos puede pasar es que no existan espacios de conversación. El ingrediente más importante de la conversación es la tolerancia. Eric puede pensar distinto a mí, yo pienso diferente, pero somos al final hijos de esta tierra, hijos de la Patagonia, y hay cosas que obviamente nos tienen que unir. Los temas, por lo menos vinculados a la salud, en esos temas yo he visto a una clase política en la región bastante unida, y eso a mí me ha parecido muy bien, y yo creo que mucha gente también. ¿Se ve unida los diputados? ¿Se ven unidos o no? Yo creo que hay ciertos temas que naturalmente unen a todos. A mí me pasa que cuando entramos en la faceta media... Mira, yo siento que cuando la gente se pone en el pedestal, cuando tiende a mirar todo desde arriba, yo creo que ahí es donde perdemos un poco el sentido Bueno. más amplio. Eso como primera reflexión. Como segunda reflexión, dejarle a la gente una preocupación. Yo creo que hay una preocupación evidente respecto, bueno, no hablaba en general del alza de los combustibles, que le está pegando muy fuerte a mucha gente. El otro día una amiga que tenía un auto chiquitito me dice, oye, nada, mi auto chiquitito con 30 lucas y ahora 45, 50. 45, no sé cuánto fue que me dijo ya. Pero la gente lo está sintiendo en lo cotidiano y eso a mí me preocupa. Pero lo que más me preocupa es el famoso proyecto de reconstrucción. Que poco tiene de reconstrucción. Yo lo único que digo ahí, le invito a la gente a reflexionar respecto a aquello, a estar muy atento, porque creo que es un proyecto sin exagerar, podría ser el proyecto más perjudicial para Chile desde el retorno a la democracia, y lo quiero decir con toda la claridad. Así que creo que la gente tiene que estar muy atenta. ¿A quién le creo, Eric? Araceli, Eric, Gracias. saluda a vuestras familias. Gracias. Por favor. Ojalá estén durmiendo los chicos. Usted está con una hora de retraso. Anda mañoso porque tiene sueño. ¿eh? Bueno, un abrazo grande para ustedes y Gracias. nos reencontramos el lunes con otros integrantes de Diálogo Regional, acompañados, por supuesto, con este café inquieto, que nos tiene todos medio alterados, parece. Día viernes no hay paciencia. Y, por supuesto, a Óptica Imagen, que cumple 25 años en esta oportunidad,
y que tiene muy buenas noticias en el mes de mayo, que pronto se las vamos a comunicar. Nos despedimos, a reencontrarnos en Diálogo Regional el próximo lunes. Hasta entonces. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional. Haz crecer tu negocio con nosotros. Publicita en televisión, radio y redes sociales. Lleva tu marca al próximo nivel. Contáctanos al +569 75 44 62 67 o visítanos en Pedro Aguirre Cerda 147, Coyhaique, región de Aysén.